soy Javiera Fonseca Escribano, matrona o también llamada partera. He nacido en ese largo y angosto país llamado Chile, en América del Sur, y actualmente vivo en Órgiva, en el sur de España. No sé muy bien por qué tuve esta inspiración, porque en esa época yo me dedicaba al arte, hacía música, danza, teatro, viajaba mucho. Luego conocí a mi compañero y, y nada, bueno, quedé gestando, embarazada de mi primer hijo. Sí, tuve como algunos ecos de unos partos en casa, de buenas experiencias, entonces me dije, bueno, sí, puede ser, ¿por qué no? Y todo fue surgiendo muy espontáneamente. Entonces sí, mi primer parto fue muy intenso, muy fuerte. No fue un parto muy largo ni nada, pero bastante como muy desafiante para mí. Y bueno, pero me pilló también muy, quizás un poco aislada, vivía en otro país, estaba en Bélgica y sí, como que todo me sobrepasó, ¿no? Con esa juventud, con muy poca información, pero sin embargo con una cierta fluidez, sobre todo para el parto. Y ya después con mi segundo bebé, que ya estaba más preparada, porque seguía con sí, con esta idea de viajar, éramos como una familia un poco nómade y nuestro segundo bebé nació muy cercano al primero, nació en La Palma de las Islas Canarias. Y allá yo, buscando información, porque era obvio que iba a parir en casa, si había sido tan bonito y fluido el primero, llegamos allá y contactamos a la persona que era la que atendía los partos en casa, que era una partera y una partera de oficio, es decir, una mujer que había, solo por la experiencia y por la transmisión de saberes, había adquirido esa labor y esa experiencia, ese conocimiento para acompañar otros partos. Entonces, ella se llama Marisa y ella fue la partera de mi segundo bebé. Y lo más importante de ese segundo parto para mí fue que fue con este parto que se despertó en mí ese deseo de acompañar. Y porque Marisa es una mujer muy humilde que, además de acompañarte y ayudarte y cuidarte y ocuparse de que tú estés bien, ella te enseña, te transmite a ser autónoma, a que tú lo puedas hacer después. Entonces ella no solo te acompaña en el proceso de parir, te ayuda a ser madre, a saber cómo cuidar a tu bebé, te enseña remedios, qué plantas utilizar. Entonces eso fue lo que a mí realmente me marcó y, y gracias a eso fue como en realidad quizás la partera no es solo la que, como uno piensa, la que te va a sacar el bebé o la que te va a ayudar, bueno, también la partera es la que hace que tú sientas que tú lo puedes hacer sola, que no necesitas tanta ayuda, porque finalmente, y eso es lo que creo como partera, es que la mujer no necesita más que cuidado, soporte, pero finalmente es ella la que pare. Entonces, sí, por ahí eso fue como cosas importantes que me dijeron, sí, por ahí va. Pero bueno, era madre joven con 2 niños, entonces tampoco es que podía dedicarle el tiempo a formarme inmediatamente. Y tuve que dejar pasar unos años y luego tuve otro bebé y creo que fue después de mi tercera hija que ahí ya, bueno, empecé a tomar pequeñas formaciones, pero mi camino empezó como doula también, como guardiana y con mi propia experiencia de cuidar 3 bebés, de haberles dado eh, el pecho, la lactancia materna, bueno, haber parido en casa. Eso creo que fue la base de la formación.
Sí, es como siento que es importante igual o que te da una buena base cuando uno quiere acompañar a otras, tu propia experiencia. No lo es todo, porque sabemos que hay muy buenas matronas o parteras o doulas que quizás no han sido madres aún, pero creo que pasarlo por sí misma sí te hace, te da más empatía, no sé, hay algo que sí te aporta mucho a tu labor. Sí, entonces tuve que esperar y comenzar como doula. Ya con mi tercera hija, eh, ahí empecé a formarme y empecé a acompañar y bueno, así como doula primero y me encontraba tanto en partos domiciliarios como en partos hospitalarios, eh, haciendo sesiones prenatales, mi labor como, o sea, mi antigua bueno, profesión, trabajo como artista, con la danza me ayudó mucho también para poder sí, realizar ese acompañamiento prenatal. Y ya después, en un momento, el trabajo de doula a mí se me empezó a quedar corto, como que quería poder estar más presente en aspectos más técnicos. Y eso creo que es algo muy personal, porque pienso que hay doulas o guardianas que van a estar muy bien en ese lugar de acompañar más desde lo emocional o sí, todo el apoyo y soporte en un ámbito sí, más, eh, sí, que no es tan técnico, ¿no? Del embarazo mismo, pero a mí sí, me llamaba otra cosa en ese momento. Y por eso empezó a surgir ahí la necesidad de certificarse, aprender y también tener un diploma, porque bueno, por muchos motivos eso tiene sus aspectos positivos como negativos, pero sí, pasaron el tiempo y cuando ya todos mis hijos estaban grandes, hice la formación de matrona diplomada en Bélgica y una formación de 4 años y bueno, con eso también, un gran aporte para todo mi labor y eso, sumando recursos. Entonces, esa primera parte de mi experiencia como doula, eh, que la ejercí principalmente en Chile, estuvo muy influenciada por el tipo de acompañamiento de la partería de Latinoamérica, que en Latinoamérica, no, quizás no tanto en Chile, pero sí en Brasil, en Colombia, en México, existen las parteras tradicionales. Eh, y esta manera de acompañar se ha expandido mucho al mundo. Y entonces mi manera de acompañar estaba influenciada porque mis formaciones que yo hacía, las formaciones como doula, muchas veces eran realizadas por parteras. Por ejemplo, venía una partera de México o está, sí, Naoli Vinaver, por ejemplo, que es una partera mexicana y que yo aprendí con ella desde mis inicios. Me gustaba mucho su trabajo y entonces siempre tenía esta influencia que, eh, que tiene de diferente. Bueno, que a pesar de tener un aspecto, la partería tradicional, no médico, pero vamos a decir eh, muy fisiológico, que conoce mucho la fisiología del parto, del nacimiento, que también utiliza medicina tradicional, hay utilización de plantas, masajes, sobadas, el rebozo, eh, además de tener esos aspectos también técnicos, quizás no médicos de medicina occidental, pero también abarca todo un ámbito con respecto a la espiritualidad, a la emocionalidad, a la psicología de las mujeres y de la familia que va a parir. Entonces todo eso es muy importante eh, para una doula como yo en ese momento formada y de todas las que acompañábamos partos como doulas y creo que en cualquier parte del mundo, ¿no? Que las doulas estamos también para ocuparnos de toda esa parte
tan importante que es la parte emotiva. Sí, las emociones, los sentimientos, los miedos, el mundo interno. Sí, que no es solo un cuerpo físico, la mujer que pare, es todos los aspectos de ese ser humano que está pariendo, incluso uniendo a la familia, agregando, sumando a la familia en ese mundo. Porque la mujer es el ser, el portal que va a dar luz a un bebé, pero sin embargo es una familia que contiene a esa mujer que se convierte en portal. Entonces hay que apoyar todo eso. Entonces la doula vendría a ser como alguien que trata de envolver todo eso, de protección y de cuidados. De darle escucha, ¿no? Uh-huh. Sí, de cuidados, de escucha y de respeto. Esa es como también una palabra que me viene mucho, el respeto hacia esa mujer y su historia. Y bueno, luego, cuando ya decidí, como explicaba antes, que como doula quería incluso más conocimientos técnicos, porque yo quería saber y poder apoyar también en unos aspectos más médicos, y luego, bueno, finalmente pude hacer la formación, y ahí en esa formación que la hice en Bélgica, que estuve en una muy buena escuela, yo considero que me aportó mucho, llevada por mujeres, y una escuela de matronas, de sage-femme, como dicen en francés. Muy bonita esta formación, muy hospitalocentrada en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, yo creo que siento que en el mundo actual la medicina, que a veces está muy sobreutilizada, sin embargo, para algunas cosas es necesario y ha salvado muchas vidas. Entonces, hoy en día, en mi labor actual, haber hecho esa formación para mí fue como unir dos mundos, lo que yo traía atrás con toda mi experiencia en Chile como doula, con toda la influencia de la partería tradicional, luego unirla con todo el saber más médico, metódico, científico, sí, y hacer como una sinergia. Y la magia es poder sacar esos recursos en el momento adecuado. Al día de hoy, cuando acompaño a una mujer, en el momento adecuado sacar lo necesario. O sea, si es necesario poder reanimar a un bebé con ese conocimiento que adquirí en la formación, muy bienvenido, y creo que eso es a mí me da una seguridad, una tranquilidad, y sé que a muchas mujeres, familias también. Es Maya Jazmín, hoy día cumple 8 meses de vida. Eh, Ella es nuestro último bebé. Eh, mi última hija tiene 11 años. Entonces, sí, ella es como un regalito, también un deseo profundo de que yo en algún momento, bueno, yo y mi compañero tuvimos de traerla al mundo, porque fue como después de unos 10, 11 años de haber trabajado mucho por otras mujeres, pero bueno, con todo el amor. eh, yo ya tenía 3 hijos con mi compañero, teníamos una familia con 3 hijos, 2 niños, una niña, y pasaron 10 años en donde yo trabajé, me formé, y en un momento tuvimos el deseo de traer otro bebé, y con un presentimiento de que sería una niña. Vino muy fácilmente, como si estuviera ahí esperando que la trajéramos. Y, y sí, ella, no sé bien, vino bueno, sí, lo sabemos, por varias razones. Quizás sentía como que ella estaba ahí esperando venir, como un alma que quería venir, por un lado. Por otro lado, tenía muchas ganas de revivir la experiencia de ser madre con toda esa experiencia acumulada. Sí.
esa Y conciencia, ¿no? eso, justamente como Ujú, con más conciencia y poder disfrutar ujú, ujú, más. ujú, Porque a veces cuando tienes un primer hijo, un primer bebé o hija, como que te llega y te lo vives y lo vas ahí, ujú, no sé si improvisando, pero vas viviéndolo como puedes. ujú, ujú, Cuando ujú, ya tienes la experiencia, la conciencia y te encuentras en una buena situación, porque a ujú, veces depende de eso también, ¿no? ujú, ujú, ¿Cuál es tu situación en la cual tienes un hijo? Que puede variar mucho. Pero sí, en este caso fue ese sentimiento de disfrutarla sobre todo. La verdad es que tenía muchas expectativas. Sin querer tenerlas, las tenía igual. ujú. Pensando en que, bueno, no me puedo quejar, fue un muy buen parto, pero como que creía que iba a lograr el parto orgásmico, así que iba a ser muy suave, ese parto orgásmico que a veces se ve, ¿no? Y no, la verdad es que fue como muy parecido a mi primer parto. Creo quizás por el tiempo. Ujú, Y, y sí, fue como de nuevo traerme a la tierra, porque creo que ya estaba como idealizando mucho el parto quizás. ujú, ujú. Y este parto, sí, de nuevo me enraizó en el sentido de que fue esa experiencia de vivirlo y que el parto es algo que te atraviesa y que de verdad tú ya no tienes voluntad, es la vida atravesándote y no hay, mm, no hay entendimiento racional a eso. Es como, sí, como las olas que revientan, es como, sí, puede ser como también, no sé por qué, se me ocurre, me viene un huracán, Ujú, un ujú. terremoto, un Que no puede tsunami, controlar, ¿no? es algo incontrolable y es algo que es parte de la vida, porque sí, es incontrolable y también parte, tanto así como se gesta un bebé, como se une un huevo de la madre con un espermatozoide, eso milagroso que ocurre ahí, pues así también es un parto. No hay control. Y eso fue lo que me recordó. Entonces, sí, estaba yo ahí creyendo que lo iba a poder respirar y como controlar, sí, voy a parir en tal posición y no Ujú, sé qué, y no, fue, en ese momento me vino y tuve que así rendirme a lo que venía, y eso, a la posición que me pedía en el momento, sí, así fue. Sin duda el parto, el parir y el ser madre, porque hablamos de parto, pero el parto también deja un eco muy para toda la vida. O sea, ujú, el hecho de gestar ya un embarazo, incluso, si hablamos solo de todo un proceso de maternidad, el hecho ya de gestar deja un eco en el espíritu, en el organismo de una mujer, para siempre. Entonces, y vamos a hablar el parto es como ese momento clímax, como un punto culmine de toda esa experiencia y que también te deja una marca, una cicatriz en el buen sentido, ¿vale? Que quizás no es visible, pero sí en el ser mujer. Entonces, creo que es importante que ese mensaje se pueda transmitir a las mujeres desde que son niñas, desde que ya tienen la conciencia o el deseo de que son mujeres y que tienen la posibilidad de traer seres al mundo, de traer hijos. Creo que sería importante que esa transmisión, de que le podamos transmitir a las personas y sobre todo a las mujeres, eh, esta idea, ¿no? De que la maternidad, el gestar y luego el parir es algo que te deja una marca y es una experiencia que te puede transformar y que de hecho te prepara para ser madre después.
y cuando nacen ya no se acuerdan